¿No es cierto que la vida a veces se siente así? Como una sala de espera. Y te quedas ahí preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar? ¿Vale la pena seguir esperando? Eso mismo vivieron los discípulos después de la muerte. Pasaron 3 días en la sala de espera del dolor, la confusión y la incertidumbre. Y justo allí es donde nos introduce Lucas capítulo 24. Lucas 24 se divide en 3 relatos principales que muestran lo que ocurrió después de la resurrección de Cristo. La primera lo vimos la semana pasada, donde un grupo de mujeres se levantaron de madrugada un domingo y fueron al sepulcro y vieron que vacío estaba la tumba. Y unos ángeles aparecieron y le dieron las buenas noticias. Cristo resucitado está. Él no está muerto, vivo está. Las mujeres fueron corriendo a los discípulos y les anunciaron las buenas nuevas. Y este fue el primer testimonio presencial que Lucas registra tras la resurrección. Y la segunda escena comienza en el versículo 13. Los seguidores de Jesús permanecían en la ciudad, profundamente heridos y quebrantados por la muerte de aquel quien tanto amaban. Habían esperado en la ciudad santa, pero ya habían pasado 3 largos días. ¿Cuánto más podían permanecer en luto? ¿Hasta cuándo seguir en silencio, en desesperanza? Finalmente ellos sintieron que debían seguir adelante, aunque la vida les parecía vacía y sin rumbo. Así emprendieron en camino hacia un pequeño pueblo llamado Emaús. No sé si lo estoy diciendo correcto. Y de los 2 discípulos, Lucas menciona solo a uno, y su nombre es Cleofas. El otro queda sin nombre. Y a medida que avanzaban, hablaba de los recientes acontecimientos. Y me pongo a pensar en esto, porque es normal hablar cuando estás pasando por dolor. Es normal hacerlo en medio del dolor, procesar, reflexionar, cuestionarse. ¿Nos perdimos algo? ¿Pudo haber sido algo diferente? ¿Qué sigue ahora? Pero aunque hablar aliviaba un poco la carga, también les dejaba más rota. Les daba más dudas que respuestas. Sus palabras estaban llenas de angustia, confusión y una esperanza rota. Habían escuchado el testimonio de las mujeres sobre la tumba vacía, pero la tristeza y la incredulidad aún cegaban sus ojos. Y fue precisamente allí, en medio de esa conversación, que el Cristo resucitado se acercó. Sin que ellos lo reconocieran, Jesús comenzó a caminar junto a ellos. Ahora yo quiero que imaginen el escenario o la escena. Vas por el parque caminando, en el centro comercial o paseando por tu vecindario con un amigo y estás hablando sobre alguien, compartiendo detalles, opiniones e incluso te estás desahogando un poco. Y de repente aparece el mismo persona de quien están hablando. ¿Cómo actuarías usted? Hola, estábamos hablando de ti. Y uno se siente pena y vergüenza. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Los discípulos van conversando acerca de Jesús, su muerte, su esperanza rotas, los rumores de resurrección. Y mientras hablan de Él, Jesús mismo está allí. Y Él está caminando a su lado. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. En el versículo 16 nos dice que, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Algunos piensan que fue una intervención divina, que Dios mismo impidió que lo vieran. Pero también es posible que el dolor fuera tan profundo y sus expectativas tan rotas que simplemente no pudieron ver lo que tenían justo delante de ellos. El peso de la tristeza pudo nublar incluso la vista más clara. A veces no es que Dios se oculta, sino que nuestro dolor no nos deja verlo.
Después de todo, ¿se recuerdan de la historia de María Magdalena? Ella fue de regreso a la tumba vacía y Jesús se le apareció allí en la tumba. Y María, llorando, ve a Jesús, pero ella piensa que Él es el jardinero. Ella no pudo distinguir quién estaba delante de ella. Así también estos discípulos, la tristeza y la desesperación les impedía reconocer al Señor resucitado. Y seamos honestos, como no lo reconocieron, quizás hasta deseaban que este extraño los dejara en paz. Tú sabes cómo es. Cuando estás herido, lo último que quieres es que un desconocido interrumpa tu conversación. Lo último que quieres es que un desconocido venga a ti y te hable en medio de tu luto. Tal vez las costumbres sociales eran diferentes en aquel tiempo, pero aún hoy, si alguien que no conoces se te pega en el camino o en la tienda y empieza a hablarte, lo primero que piensas no es qué bendición, sino que ¿qué quiere este tipo? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué de todas las personas vino a mí que moleste a alguien más? Y para hacerlo aún más interesante, Jesús no le dice de inmediato, soy yo, muchachos, soy yo tu amigo Jesús, tu maestro. No, Él camina con ellos y en cambio Él interviene con una pregunta sencilla. Y Él dice, ¿de qué están hablando? ¿Por qué se ven tan tristes? Cleofas se detiene, lo mira frente y le responde, ¿estás loco? ¿Qué onda? ¿En serio? ¿Vives bajo una roca? ¿No has escuchado todo lo que ha pasado en Jerusalén? Eso sí, es un poco incómodo. Para captar la magnitud del momento, pensamos en un ejemplo cercano para nosotros. Yo quiero que se imagine que ha pegado un huracán. Y ustedes saben lo que sucede cuando pegan los huracanes. Vemos agua, vemos desastres por las calles. Hay personas que están limpiando y sacando cosas. Imagínese que alguien viene desconocido y te ve a ti limpiando y te llega y dice, hey, ¿por qué estás triste? ¿Qué ha pasado? ¿No le dirías a esa persona, vete de aquí? ¿Estás burlando de mi situación? ¿No ves que ha perdido todo? Pero Jesús, Él llega y le dice, muchachos, ¿por qué están tristes? Él se acerca y le pregunta. Y en el versículo 17, ellos se detuvieron cabizbajos. Podemos imaginar la escena. 2 discípulos paralizados por el dolor, convencidos de que toda esperanza había muerto y sin embargo la misma esperanza que creían perdida caminaba junto a ellos. Entonces Jesús vuelve a preguntar. Ellos le dijeron, oye Jesús, oye siervo, ¿no sabes la noticia? Y Jesús dice, muchachos, cuéntame, ¿qué ha pasado? Dígame el chisme. Esto me llama la atención. Es como si Jesús los invitara a abrir su corazón, a expresar lo que llevaban adentro. No porque Él no supiera lo que había pasado, porque claro, Jesús sabe todo. Pero Jesús quería que ellos mismos confesaran, que soltaran esa carga que les oprimía. Jesús le está invitando a ellos, desahógate conmigo, cuéntame lo que tienes. Y muchas veces Jesús actúa igual con nosotros. Él hace preguntas no para obtener datos, sino para ayudarnos a reconocer lo que sentimos, para que aprendamos a traer nuestro dolor y confusión delante de Él. Y Cleofas comienza a explicar, oye, había un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y ahora presten atención a sus palabras porque Él dice, era un. ¿Escucharon? Era un. Ese es tiempo pasado. Para ellos, Jesús ya no qué, ya no existe. Su esperanza había expirado.
Y ellos continúan, era un profeta. Así lo describen, no como Mesías, no como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Acertaron en parte, pero no en la verdad completa, porque Jesús era mucho más que un profeta. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios encarnado. Sin embargo, luego añaden, Él era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Ellos recordaban sus milagros, sus enseñanzas, su autoridad. Nadie hablaba como Jesús, nadie hacía los milagros como Jesús. Este hombre era diferente, pero fue condenado a la muerte y murió crucificado. Y sin embargo, en su dolor ahora lo ven como derrotado, impotente frente a la muerte, ejecutado en la vergüenza, crucificado como un criminal común. El que antes caminaba sobre el agua, ahora cuelga de una cruz. El que daba vida a los muertos, ahora yace en una tumba. Y para ellos parecía que todo había terminado. Y entonces llega la línea más triste de toda la historia. En el versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza. Tiempo pasado otra vez. Esperábamos que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. En otras palabras, lo reconocen con tristeza. Creíamos que Él era el Mesías. Esperábamos que fuera nuestro libertador. Confiábamos en que Él iba a arreglar toda la situación. Pero Él está muerto. Nos equivocamos. Y para colmo, lo confundían aún más los reportes de una tumba vacía. Ellos mismos lo explican en el versículo 22 al 24. Algunas de nuestras mujeres nos sorprendieron. Fueron temprano al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Nos dijeron que tuvieron una visión de ángeles que anunciaron que Él estaba vivo. Y luego algunos de los nuestros fueron y hallaron todo tal como ellos habían dicho. Pero no vieron a quién. Entendemos su lucha. Ellos tenían todos los datos, tenían el testimonio de las mujeres, incluso tenían el reporte de una tumba vacía, pero sin fe y con los ojos aún cerrados, solo podían ver pérdida, confusión y desilusión. Ellos tenían pruebas, pero no confiaban. Tenían información, pero no transformación. Conocían la historia, pero todavía no habían conocido al Salvador resucitado. ¿Y tú? ¿Has estado alguna vez en esa situación? ¿Has sentido el peso del desánimo? Tal vez hayas pasado por lo mismo que estos discípulos. O quizás lo estás viviendo ahora mismo. El matrimonio que pensaba que duraría para siempre llegó a su fin. El trabajo en el que confiabas para sostener a tu familia y asegurar tu futuro desapareció de la noche a la mañana por un recorte de costos. La alegría de un embarazo se convirtió en el desconsuelo, un aborto espontáneo, un niño que no llegó a nacer o complicaciones inesperadas. Trabajas y trabajas, pero parece que nunca alcanzas. Pusiste tu confianza en alguien y esa persona te falló. Y en el momento así, la emoción que alguna vez sentiste en tu fe comienza a apagarse. El fuego se convierte apenas en una chispa. Y surge la pregunta en tu corazón: ¿de verdad le importo a Dios? ¿Dónde estás? El desánimo es parte de la vida. Pero esa es la verdad que Lucas 24 nos enseña. Aun cuando tu corazón está abatido, aun cuando pienses que toda esperanza se ha perdido, Jesús sigue caminando a tu lado. Puede que aún no lo veas, pero Él está allí. Los discípulos creían que se alejaban de la esperanza, pero la esperanza misma caminaba junto a ellos. Y a veces esa también es nuestra historia. Oramos, pero el cielo parece guardar silencio. Nos sentamos en la iglesia, pero no sentimos nada. Y la tentación susurra:
Dios me ha abandonado. Pero escuche, el silencio no significa ausencia. Que no lo sientes no quiere decir que no es Que no lo reconozca no quiere decir que no camina contigo. Él está a tu lado. Sentirlo o no. Y yo quiero que también mire la paciencia de Jesús. Jesús está caminando a sus lados y no les dijo, ya basta, reaccionan. No vas, ya basta, levántense, paren de llorar. Jesús se encontró con estos discípulos justo donde estaban. Caminó con ellos, escuchó su tristeza, escuchó su dolor. Él les permitió expresar su confusión, su dolor, sus expectativas rotas. Él fue paciente. No los regañó ni se burló de ellos. Simplemente los acompañó desde su punto de comprensión. Y Él hace lo mismo contigo. Jesús sabe exactamente dónde estás en este momento de tu vida. Él conoce tus luchas, entiende tu corazón y se acerca con bondad y compasión para caminar contigo. Piensen en esto. Estos discípulos estaban a punto de rendirse. Su rostro estaba abatido. Su esperanza se había apagado. Pero justo en ese instante, Jesús estaba más cerca de ellos que nunca. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero Jesús está más cerca de ti que nunca. En tu dolor, en tus preguntas, en tu desánimo, aun cuando no lo ves, Él camina contigo. Amigos, es importante que tú y yo entendamos algo. Jesús caminará contigo. Él te va a escuchar con paciencia y Él va a permitir que tú abres tu corazón. Pero tarde o temprano, siempre te llevará de vuelta también a su palabra. Él es lento Él es lento para la ira. Él es paciente para escucharte. Pero va a llegar un punto que Él te va a despertar y decir, regrese a mi palabra. Note lo que Él dice aquí, en el versículo 25. Él está caminando con ellos y está escuchando su tristeza. Pero Él dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Esto no fue una palmadita en la espalda, fue una llamada de atención. Jesús no les deja en su desánimo. Él camina con ellos en su desánimo, pero no los deja allí. Pero tampoco los deja cómodos en su confusión. Los corrige con amor. Y no te dice en el versículo 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús los guía a través de toda la Biblia y les muestra que todo apunta a Él. La cruz no fue un accidente, no fue un fracaso, fue el plan de Dios desde el principio. El problema de estos discípulos era que su desánimo nacía de sus expectativas rotas. El versículo 21 lo deja claro. Esperábamos que Él fuera quien iba a salvar a su pueblo. ¿Escucharon? Ellos tenían una expectativa y Jesús no cumplió sus expectativas como ellos lo querían. En su mente, esto significaba liberación política. Pero Dios tenía un propósito mucho más grande que el político. Él no solo vino a liberar a Israel, sino a rescatar el mundo entero. Sus propias expectativas lo cegaron ante el plan más grande de Dios. Y aquí está la lección para cada uno de nosotros. La fe verdadera no se fundamenta en experiencias, emociones o resultados inmediatos, sino en la palabra inmutable de Dios. ¿Me escucharon? ¿Y con qué frecuencia nos pasa lo mismo que estos discípulos? Queremos que Dios solucione nuestros problemas a nuestra manera, en nuestro tiempo y según nuestro plan. Y cuando no lo hace, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Dios me abandonó. Él no responde a mis oraciones.
Pero mi querido hermanos, eso no es cierto. Porque los planes de Dios no son tus planes. Cuando Dios no contesta, nos desanimamos. Pero la Escritura nos recuerda que el plan de Dios siempre es más grande que el nuestro. Sus caminos son más altos, su historia es más amplia de lo que alcanzamos a ver. Por eso cuando te sientes desanimado, no te quedas mirando a la tumba vacía. Abre la palabra de Dios. Deja que su verdad te recuerde quién es Él, lo que había hecho y lo que Él ha prometido. Ahora bien, hay algo importante que debemos notar, porque Jesús no solo consoló a estos discípulos, también los reprendió y les dijo: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Ahora escuchen y pongan atención a esa palabra, todo. Fíjate en esa palabra, porque ellos creían algunas partes de la palabra de Dios, pero no creían todo. Creían que el Mesías vendría. Esperaban que el Mesías iba a venir. Esperaban que el Mesías los iba a liberar. Pero no creían que el Mesías iba a sufrir. No creían que el Mesías iba a morir. No creían que el Mesías iba a resucitar. En otras palabras, tenían una fe recortada, una Biblia modificada. Y permítame darte una ilustración en esta mañana. Porque en el Instituto Smithsonian, en el museo en Washington, D.C., hay una Biblia que perteneció a Thomas Jefferson, un presidente. Y si pueden ver en la imagen, esta Biblia tiene algunos hoyitos. ¿Lo ven? Es famoso porque grandes secciones están recortadas. Jefferson literalmente tomó tijeras y eliminó todos los milagros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las personas educadas o los llamados hombres de razón creían que los milagros eran simples supersticiones. A Jefferson le encantaban las enseñanzas morales de Jesús. Le encantaba cómo enseñaba, pero no podía aceptar las cosas sobrenaturales. Así que creó una Biblia a su medida, recortando todo lo que no encajaba con su manera de pensar. Y antes de juzgarlo demasiado, debemos reconocer que a veces hacemos lo mismo. Hoy en día muchos siguen queriendo una Biblia recortable. No con tijeras, pero sí con el corazón. Creemos las promesas que nos gustan, pero ignoramos lo que nos incomodan. A algunos les gustan las partes de las bendiciones. Les gustan el parte que hablan del amor, pero no de la santidad. A otros les agradan las partes del perdón, pero no de la justicia y no del juicio. A otros disfrutan las promesas de bendición, pero no quieren escuchar sobre el precio del discipulado. Pero esa es la verdad. O creamos toda la Biblia o creamos en nada. Pero tú no puedes elegir lo que vas a obedecer. Tú no puedes elegir lo que tú vas a creer, porque la palabra de Dios no cambia para nadie. Mis queridos hermanos, Jesús le recordó a estos discípulos desde Génesis hasta Malaquías que toda la Escritura apunta hacia Él. Y cada página, cada historia, cada profecía comienza y termina con Cristo. Y eso nos enseña algo fundamental. No podemos leer la Biblia como si se trata solo de nosotros, porque no se trata de ti. La Biblia se trata de Jesús. No lo leemos correctamente hasta que entendemos que se trata de Cristo. La Biblia cuenta una gran historia y solo tiene un protagonista, Jesucristo. Él es el sujeto, Él es el centro, Él es el principio y Él es el fin. Todo comienza con Él y todo terminará con Él. Así que Jesús los lleva de regreso a la Escritura. Les recuerda que el plan de Dios siempre fue más grande que lo de ellos. Corrige su versión recortada de la fe y les muestra la historia completa. Y esto es lo hermoso, porque mientras Jesús abre las Escrituras, algo sucede en sus corazones. El versículo 32 nos dice que más adelante es que comentaron entre ellos, y escuchen,
¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y no sé qué? Y nos explicaba las escrituras. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando estás desanimado, la Biblia enciende algo dentro de ti. Calienta lo que has enfriado. Enciende un llama donde antes solo había oscuridad. Amigo, si tu corazón está herido o apagado, corre a la palabra de Dios. Allí Dios vuelve a encender lo que creías perdido. Pero fíjense, mientras Jesús camina con ellos y les explica las escrituras, sus ojos siguen ¿qué? Cerrados. Ellos todavía están ciegos. Ellos escuchan la verdad. Sus corazones se conmueven, pero aún no reconocen quién están a su lado. Y eso nos lleva al siguiente momento. Porque en el versículo 28, al llegar a Emaús, Jesús actúa como si fuera a seguir caminando. Jesús está fingiendo, voy a seguir. Pero ellos, cuando hablaron con Jesús, le rogaron, oye, no sabemos quién eres, pero por favor, quédate con nosotros. Y sin embargo dicen, está muy oscuro afuera, es muy peligroso, quédate aquí con nosotros. Y Jesús se quedó. Mi querido hermano, si estos discípulos no le hubieran invitado a su casa, podrían haberse perdido el momento más importante de sus vidas. Y así es como obra el Señor. Él no presiona ni obliga su entrada en nuestras vidas. Nos habla a través de su palabra de otros creyentes y a veces de esa voz apacible y delicada en nuestros corazones. Y Él espera a que tú le invitas adentro. Él no va a abrir la puerta, Él no se va a forzar. Tú tienes la decisión a dejarlo entrar. Ahora la pregunta para ti, Él está a la puerta, pero ¿le vas a dejar entrar en tu casa? ¿Le vas a invitar a la mesa? Y tengan mucho cuidado con decir amén. Porque Jesús entra. Y Él entra en su vida. Pero yo quiero que escuchen, look. Entonces los discípulos abren la puerta de sus hogares y Jesús se sienta a la mesa y comienza a partir el pan. ¿No notaron lo que está haciendo Jesús? ¿Qué hace? Está partiendo, Él está orando y Él da gracia. Ese trabajo era el trabajo del anfitrión, no del visitante. ¿Me explico? Pero esto es algo que sucede cuando tú aceptas a Cristo. Cuando tú dejas que Cristo entre en tu corazón, entre en tu vida, Él no es ningún visitante. Él llega a ser el anfitrión. Y Él toma el lugar de la mesa. Esos días, esos discípulos esa noche, me imagino que se quedaron asombrados. Porque Jesús no pide por permiso. Tú me dejaste de entrar, ahora yo voy a tomar control. Mis queridos hermanos, por favor escuchen. Porque si tú dejas a Cristo entrar en tu vida, ya tú perdiste el control. Ahora quien controla tu vida es Jesús. Mis queridos hermanos, y mientras Jesús está allí, donde antes había confusión, comienza a haber claridad. Donde antes había temor, ahora hay paz. Donde antes había vacío, ahora hay propósito. Eso es la vida con Cristo. Déjalo entrar. Si tú no has tenido paz, la paz está a tu puerta. Si tienes temor, Él puede aliviar tu temor. Solo déjalo entrar. Y mientras Jesús ora y parte el pan, note lo que sucede en el versículo 31. Ahora se los abrieron ¿qué? No sabemos el instante exacto en que sucedió, pero no importa. Lo que importa es esto: sus ojos se abrieron para ver el Salvador resucitado ante ellos. Y no es eso poderoso, porque la presencia de Dios, y note, los consoló en su tristeza, caminó con ellos. Luego la palabra de Dios comenzó a calentar su corazón. Pero ahora mismo
Ahora mismo el compañerismo con Jesús en la mesa abre sus corazones. Mi querido hermanos, necesitamos esto en nuestras vidas. Necesitamos caminar con Dios, necesitamos su palabra y necesitamos la presencia de su compañerismo con nosotros. Ahora me pongo a pensar en esto, porque en este momento todo cambia. Su tristeza se convirtió en gozo, su desesperanza en esperanza y sus corazones fríos volvieron a arder. Y yo me imagino que se quedaron mirando el uno al otro. ¿Qué onda? Oye, Cleofas, ¿no estaba aquí ese hombre sentado allí y se desapareció? ¿Tomamos mucho vino? ¿Estamos borrachos? Y luego algo en su corazón le dice, no estamos borrachos, no estamos locos. El Cristo, el Mesías, el que estaba muerto en la tumba, estaba delante de nosotros. El Cristo resucitado, sí, vivo está. Y yo me imagino que allí estaban, se ponieron de pie, están llorando, algunos están sonriendo. Me imagino que estaban haciendo un baile, no sé, corrieron alrededor de la mesa, pero había tanta alegría. Y noten lo que sucede, porque en el versículo 33 dice, y al instante se pusieron en camino y regresaron ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Se recuerdan lo que le dijeron a Jesús? Jesús, no vayas, quédate aquí. ¿Por qué? Porque está muy tarde, está muy oscuro. Y ahora no te piensen en esto. Era de noche, el día había terminado. Acaban de caminar 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús. Y aún así, sin descansar, sin pensarlo 2 veces, se levantaron de la mesa y fueron corriendo de regreso. A ellos no le preocuparon de la oscuridad, no le preocuparon qué iba a pasar en el camino, ni sé si terminaron la cena. A ellos no le importaron. Lo que le importaron a ellos fuera a decirle a todo el mundo, es cierto, el Cristo ha resucitado. Y esto es algo que debe suceder en nosotros. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para estar perdiendo en el trabajo, en la cocina, haciendo cosas en nuestros hogares. Cristo ha resucitado y Él viene pronto. Y esta es la mejor noticia que le podemos dar al mundo. No debemos preocuparnos de nuestra salud, lo que el mundo nos puede hacer, porque ya hemos visto al Cristo resucitado. Ya lo tenemos en nuestra vida. No hay tiempo para perder. Cuando ellos se abrieron los ojos y recuperaron la esperanza, nada de este mundo le importó. El miedo cedió ante la alegría. El cansancio se transformó en pasión. Y el peligro se volvió insignificante frente a la urgencia del mensaje. Tenía que contarlo. No podían quedarse callados. Y regresaron corriendo. Y esa misma noche para anunciar con gozo, es verdad, Jesús ha resucitado. Ahora, espero que ustedes vieron la diferencia. Ellos salieron de Jerusalén derrotados, desanimados y abatidos. Pero regresaron a Jerusalén llenos de alegría, llenos de esperanza y encendidos con las buenas noticias de la resurrección. Y eso es lo que sucede cuando conoces a Jesús resucitado. Él camina contigo en tu dolor. Él abre tu corazón y ojos con su palabra. Y Él renueva tu esperanza en la comunión. Y cuando lo hace, no puedes quedarte en silencio. Tienes que compartirlo. Amigos, esta es la historia del Evangelio. Jesús está vivo. Y Él todavía camina con los de corazón roto. Yo no sé tu situación, pero Él está contigo. Yo no sé tú si estás desanimado, pero yo sé algo que te puede aliviar y no es Tylenol, no es prescripciones, es su palabra. Y yo sé algo que puede abrir tus ojos cuando tú tienes compañerismo con Cristo. Y todavía Cristo sigue abriendo sus ojos hoy. Él todavía sigue encendiendo corazones fríos y todavía transforma la desesperación en alegría.
La pregunta es esta. ¿Caminarás con Él? ¿Confiarás en su palabra? Él le permitirá ser no solo un huésped en tu vida, sino el Señor de tu vida. Estas preguntas se lo hago a ti. Yo no lo puedo contestar por ti. Pero cuando tú lo haces y tú dices sí a estas 3 preguntas, todo cambia. El camino deja de ser oscuro, el corazón vuelve a arder y descubres que el Cristo resucitado siempre ha estado contigo. Él nunca te ha dejado. Por lo cual, cuando el camino se hace largo, confía en Cristo. Voy a pedir que incline su rostro.